El aire de la arena olía a laca, magnesio y la frialdad implacable de la tradición. Estábamos en el corazón de la gimnasia rítmica mundial, un santuario donde los jueces, con sus rostros impasibles, custodiaban un podio escrito en alfabeto cirílico. Durante décadas, la partitura fue la misma: oro para el este, plata y bronce, repartidos entre el centro del continente. Cualquier otra bandera era una mera invitada, destinada a llenar los espacios laterales. Pero esta noche, la música era distinta. El eco de millones de almas a miles de kilómetros se había colado entre las gradas, y la tensión era palpable, un nudo apretado en la garganta de los presentes. Una sola figura, vestida con los colores de la pasión y la resistencia, flotaba en el tapiz. Ella no competía solo contra las rusas o las búlgaras, competía contra 100 años de historia que clamaba por mantenerla afuera, demostrando que la elegancia no es propiedad de una sola geografía. La gimnasia rítmica, malentendida por muchos como una danza de cintas y sonrisas, es en realidad un duelo despiadado contra la gravedad y el tiempo. Una precisión de milímetros separaba la gloria del ridículo. En ese instante, la gimnasta estaba en el aire, suspendida en un arco imposible, esperando la caída de su listón, que giraba a la altura del techo como un cometa errante. Era la jugada de mayor riesgo, una variación que, según los expertos europeos, era demasiado folclórica o desordenada para la perfección que exigían. La música alcanzó su clímax, obligando a cada músculo de su cuerpo a traicionar la fatiga acumulada durante años de repetición. Si fallaba, si el listón tocaba el piso, el puntaje se desplomaría y el sueño se volvería ceniza. El silencio era tan denso que se podía escuchar el jadeo colectivo de la grada, esperando la recaptura que desafiaba toda lógica biomecánica. Y entonces la magia sucedió. El listón, domado por una voluntad de hierro, aterrizó suavemente en la palma extendida justo a tiempo, antes de que el cronómetro se congelara en cero. La postura de aterrizaje firme y explosiva fue el grito silencioso de una nación acostumbrada a que le dijeran que no pertenecía a la élite. El jurado tomó aire, por primera vez visiblemente perturbado por una ejecución que era impecable y, lo que era peor para ellos, absolutamente inolvidable. El público, al inicio cauteloso, se puso de pie, arrojando su protocolo a la basura. ¿Cómo era posible? ¿Cómo esta joven, esta intrusa venida de la periferia continental, había logrado inyectar tanta alma y técnica en un deporte diseñado para la frialdad? Ella era la única que podía hacerlo. Era la mexicana que acababa de terminar su rutina, y el podio que Europa creía inamovible nunca volvería a ser el mismo. Este no era un gimnasio cualquiera, era la meca de la rítmica, un pabellón imponente en el corazón de Europa, donde el aire olía a barniz pulido y a la fría ambición del viejo continente. Las gradas de Madrid estaban pobladas por delegaciones que respiraban el deporte desde la cuna. Rusas, búlgaras, ucranianas, con décadas de oro cimentando su dinastía. Para ellas, la rítmica no era un deporte, era una religión de disciplina espartana, ballet clásico y precisión robótica. Un ambiente opresivo donde cada fallo era magnificado y cada triunfo esperado. La atmósfera era tan tensa que el silencio era casi físico, esperando el veredicto final que validaría una hegemonía que, históricamente, parecía dictada únicamente por la geografía y no por la voluntad. Durante más de medio siglo, el podio había sido un jardín privado, celosamente custodiado por el rigor del este europeo y sus métodos inquebrantables. La expectativa global se había reducido a anticipar si la joya rusa superaría a la máquina ucraniana. El resto del mundo, Latinoamérica incluida, observaba desde los márgenes, contentándose con la medalla de participación. Este deporte se había construido sobre una estética de perfección gélida. El error humano era un anatema. Las jueces, muchas de ellas exatletas de estas mismas potencias, mantenían un código inquebrantable que valoraba la herencia sobre la innovación.
Para que una nación ajena rompiera este círculo de hierro, no bastaba con la excelencia. Se necesitaba una revolución técnica, acompañada de una audacia que rozara lo inaceptable para los puristas del deporte. Y entonces estaba ella, la guerrera de Jalisco, un estallido de fuego azteca que contrastaba con el mármol frío del pabellón. Mientras sus rivales entrenaban en complejos subvencionados por el Estado, con psicólogos y dietistas a su disposición desde la infancia, la mexicana forjaba su talento en gimnasios modestos, a menudo luchando por el horario y el espacio de entrenamiento. Venía de una cultura donde la pasión se antepone a la rigidez, donde el ritmo nace de la tierra y no de las partituras clásicas. Esta diferencia cultural se traducía en recursos, los implementos de alta tecnología de sus contrincantes frente a los balones y cintas que a veces eran comprados con el esfuerzo de colectas familiares. Ella no solo luchaba contra otras atletas, luchaba contra el abismo logístico que separaba a los dos mundos, el del privilegio y el del esfuerzo. Cada viaje a Europa, por ejemplo, era una odisea financiera, no una simple transferencia aérea. Para las potencias dominantes, estos torneos eran escalas rutinarias. Para la mexicana, cada competición era la culminación de meses de sacrificios económicos y personales. No, siempre podía pagar un entrenador de élite que la acompañara a cada evento, obligándola a confiar en la autodisciplina brutal y en el apoyo a distancia, enfrentando una soledad competitiva desconocida para sus rivales. Sus contrincantes tenían acceso inmediato a los mejores fisioterapeutas del mundo. Ella, a menudo, dependía de remedios caseros y la fuerza de voluntad para superar las microlesiones inevitables. Su presencia en el tapiz de Madrid era un testimonio mudo, no de la igualdad de condiciones, sino de la tenacidad que florece cuando se te niega hasta lo básico. Lo que esta joven traía al tapiz no era solo la precisión exigida por el código, era una ráfaga de sazón, una narrativa corporal que resonaba con la música. Donde las europeas ejecutaban coreografías impecables, ella contaba una historia con cada giro y cada lanzamiento, inyectando un sentimiento visceral. Su mirada no era de concentración vacía, sino de comunicación directa con el público y los jueces. Había un toque de rebeldía, una energía indomable en el movimiento de su cinta que se negaba a ser domesticado por la frialdad protocolaria de la disciplina. Era la música latina, el ritmo sincopado del tambor de su tierra que se colaba en una danza de cuna históricamente reservada al vals. Por primera vez, la rítmica no se sentía como un ejercicio, sino como una declaración de vida, apasionada y libre. Sobre sus hombros no recaía solo el peso de su rutina, cargaba con la esperanza colectiva de un país entero que históricamente había sido borrado de los mapas de élite. Detrás de ese leotardo había 130 millones de almas deseosas de ver la bandera ondear en un escenario donde se les había dicho que no pertenecían. Un eco de todos los deportistas de periferia que entrenan sin reflectores y sueñan a lo grande. Cada respiración de la mexicana en ese tapiz era un desafío a la inercia cultural, un recordatorio de que el talento no tiene pasaporte ni se limita a las potencias económicas. La energía que la sostenía venía de miles de kilómetros al oeste, de un sol más intenso y una fe inquebrantable en el milagro de romper un techo de cristal que había permanecido intacto durante generaciones. Ahora, con el tapiz inmóvil y la audiencia hipnotizada, la historia se había detenido. El silencio que precedía a la calificación era diferente al inicial. Ya no era un silencio de expectativa europea, sino de reconocimiento global e incertidumbre. Los rostros de las rivales, antes impasibles, mostraban fisuras de nerviosismo. Las jueces, maestras en el arte de la inexpresividad, revisaban sus notas con una minuciosidad que delataba la disrupción que acababan de presenciar. La puntuación que estaba a punto de aparecer en el monitor no era un simple número, era un juicio sobre la validez de la pasión latina frente a la perfección fría. Era el instante donde la periferia continental exigía su asiento en la mesa y el deporte,
tal como se le conocía, se preparaba para recibir el golpe que lo redefiniría para siempre. La respiración de la arena se había detenido. El aire, denso con ozono y laca para el cabello, vibraba solo con el zumbido de los reflectores. Ella estaba inmóvil, mirando el número en la pantalla, pero sus ojos estaban fijos en la mesa de jueces, un monolito de blazers oscuros y expresiones imperturbables. Estos no eran solo evaluadores, eran guardianes de un feudo donde la elegancia y la disciplina eran medidas con un escalpelo de milimétrica precisión, y donde la calidez latina era históricamente vista como una variable incontrolable, casi un defecto. Esperaba crítica, sí, pero no el desdén silencioso que cruzaba la sala. La puntuación ya había hablado, relegándola a la sombra, pero faltaba el golpe de gracia, la confirmación de que esa pasión desbordada no encajaba en su rígido molde de oro. La mexicana apretó el puño. Ese número no definía su arte, pero sí el prejuicio institucional que lo acompañaba. El golpe de gracia llegó en forma de susurro, amplificado por el micrófono de ambiente que nadie recordó silenciar, mientras la jueza principal, una figura austera de la Federación del Este, revisaba una tarjeta. Se permitió un comentario lateral dirigido a su colega rusa. «Interesante energía», murmuró, su voz cargada de un sarcasmo gélido que cortó el silencio. «Pero la rítmica no se gana con mariachis y fervor folclórico. Esto es precisión, no carnaval». La frase, rápida y apenas audible para el público, resonó en el foso del entrenador como un disparo de advertencia. No fue solo un comentario técnico, era una bofetada cultural, un menosprecio directo a la esencia y el alma que ella había vertido en esa alfombra. La implicación era clara y devastadora. Su arte era ruidoso, emocional, sí, pero fundamentalmente inferior a la inmaculada disciplina europea. El fuego se encendió en sus venas. No sintió la punzada del dolor físico, sino la ardiente vergüenza de ver su cultura reducida a un estereotipo superficial y descartable, una distracción exótica de la seriedad del deporte, mariachis y fervor folclórico. El insulto la golpeó justo donde más dolía, en el orgullo por sus raíces y el sacrificio de su familia. Durante años le habían dicho que su estilo era demasiado expresivo, demasiado teatral, y siempre había creído que la pasión terminaría por imponerse sobre el algoritmo frío de los puntos. Ahora entendía, no era la falta de habilidad lo que la detenía, sino la arrogancia histórica de quienes creían poseer el monopolio de la gracia y la excelencia. En ese momento, la joven no era solo una atleta, se convirtió en la encarnación del desafío, una guerrera que juró que esa humillación jamás se repetiría, no mientras ella tuviera un pie sobre el tapiz. En las gradas, la pequeña delegación latina, que había viajado miles de kilómetros, sintió el aguijonazo colectivo de la ofensa, el eco de siglos de desprecio cultural. El murmullo de apoyo se detuvo abruptamente, reemplazado por un silencio pesado, el tipo de silencio que precede a la tormenta o a una revolución. El entrenador, un hombre curtido que conocía la lucha por la financiación y el respeto internacional, intercambió una mirada instantánea con su pupila. No hubo necesidad de palabras. Sus ojos se encontraron y el mensaje fue un pacto tácito, sellado por la ira y el patriotismo herido que ahora clamaba venganza. Ellos no vinieron a participar o a pedir permiso, vinieron a reclamar lo que se les había negado por generaciones. El desaire era el combustible que necesitaban, la confirmación de que la batalla no era solo deportiva, sino una cruzada cultural inevitable. El tapiz de la rítmica ahora era, oficialmente, un campo de batalla. La narrativa había cambiado por completo. La meta ya no era el podio honorable o la medalla de bronce bien merecida. El objetivo ahora era la humillación simétrica, el reequilibrio del poder, la demostración inequívoca de que la pasión, cuando se combina con la disciplina inquebrantable, no es un defecto, sino la máxima expresión de la perfección. El carnaval
al que se refirió la jueza sería el torrente de energía que los desbancaría. La joven respiró hondo, exhalando la rabia superficial e infundiendo en su ser una frialdad calculada, la misma que había visto en los ojos gélidos de la jueza principal. Ellos querían frialdad, ellos querían precisión, pero ella les daría eso, envuelto en una explosión de fuego latino que quemaría las viejas reglas del juego. El camino de regreso a casa no se haría en silencio ni se haría vacío, se haría con una demostración de poder irrefutable. El vuelo de regreso sobre el Atlántico no fue de luto, sino de guerra fría. Mientras los demás atletas buscaban descanso, ella repasaba mentalmente cada error, cada milímetro que la separó del podio, obsesionada con la cinta que cayó por un instante y el aro que titubeó. En la cabina de la aerolínea, el aroma a café quemado y aire acondicionado se mezclaba con la tensión palpable de una misión incumplida. No había lágrimas, solo una sequedad ardiente en sus ojos. Ella sabía que el fracaso no era la última palabra, sino la primera línea de un nuevo guión. Aterrizaron en la Ciudad de México y en lugar de buscar la calidez del hogar, se dirigió directamente al gimnasio incluso antes de que saliera el sol. La rabia, contenida y canalizada, se había transformado en combustible de alta pureza. México no esperaba una disculpa. México esperaba una revolución. La presión que ahora sentía no era solo física, era la carga de desafiar una historia de 100 años escrita meticulosamente por las capitales europeas. Se paró frente al espejo del gimnasio, viendo no solo a una gimnasta, sino al estandarte de un continente que había sido sistemáticamente ignorado o considerado exótico en este deporte. La imagen reflejada le devolvía una mirada que ya no era la de la niña talentosa, sino la de una general preparándose para el asalto final. Entendió que su arte no podía ser una imitación pulcra de la técnica del Este. Debía ser una declaración audaz de identidad. Si Europa jugaba con reglas codificadas, México jugaría con el alma, la pasión y una ejecución tan impecable que anularía cualquier margen de error arbitral. Este campeonato mundial sería su campo de batalla personal. El primer paso fue desmantelar el plan anterior por considerarlo demasiado cauteloso. Su entrenador sabía que intentar ser más europea que las europeas era un camino a la frustración. Necesitaban complejidad, técnica que desafiara la física, fusionada con una expresividad que fuera imposible de penalizar. Reestructuraron las rutinas, aumentando la dificultad de los lanzamientos y capturas de forma exponencial. No movimientos seguros, sino movimientos diseñados para robar el aliento y la atención del jurado. El cuerpo debía ser reeducado, pasando de la elegancia controlada a la explosividad atlética. Cada salto ahora no era solo altura, sino una pausa desafiante en el aire. Cada giro, una espiral hipnótica. El objetivo era tan simple como brutal, que al verla, los jueces no tuvieran tiempo de buscar errores, solo de marcar dieces. Los meses que siguieron se convirtieron en un borrón de dolor y disciplina espartana, un sacrificio silencioso que pocos fuera de esas cuatro paredes entendían. Se cerró al mundo exterior. El teléfono se guardó bajo llave. Las cenas familiares se hicieron recuerdos distantes y las pocas horas de sueño estaban plagadas de música de entrenamiento y coreografías. El gimnasio, con su olor a magnesio y sudor viejo, era su claustro, su única realidad. Entrenaba doble y, a menudo, triple jornada, con un vendaje firme en el tobillo que recordaba el riesgo constante de la ambición. El costo era alto: la pérdida de la juventud normal, la renuncia a la vida social, el aislamiento emocional. Pero cada sacrificio era un ladrillo en el muro que construía alrededor de su meta. Sabía que la comodidad era el enemigo de la grandeza
y ella había jurado no volver a ser acómoda jamás. Bajo este régimen extenuante, el cuerpo reaccionó. Los músculos de su espalda y piernas se cincelaron con una definición que no se veía a menudo en la rítmica, más acostumbrada a la figura etérea. La cuerda, las mazas y el aro, que antes parecían accesorios ligeros, se manejaban ahora con una autoridad que casi los hacía parecer pesados, una extensión de su propia voluntad inquebrantable. Las repeticiones eran nauseabundas, hasta que el movimiento se grababa no solo en la memoria muscular, sino en la médula ósea. Las manos se llenaron de callos gruesos y dolorosos, cicatrices de la guerra silenciosa librada contra la resistencia de la tela y el metal. El dolor matutino se convirtió en una alarma familiar que le recordaba que estaba viva y que estaba progresando hacia la cumbre donde esperaban sus adversarias. La precisión mental se trabajó con la misma intensidad que la física, entendiendo que el músculo no es nada sin la mente de acero. Su entrenador implementó simulacros de competencia con público imaginario y ruido ensordecedor para replicar la presión ensordecedora del gran escenario europeo. La meta era la perfección fría bajo fuego. En los ejercicios de aro, por ejemplo, no se permitía ningún rebote en la captura, ni un solo tambaleo al aterrizar una pirueta. Si fallaba, repetía toda la rutina, sin importar cuán agotada estuviera. Esta era una batalla contra el subconsciente. Domar el miedo a fallar, forzándola a abrazar el fallo como parte esencial del proceso. La meditación no era sentarse quieta, sino mantener la calma absoluta en el ojo del huracán del movimiento más complejo. Y luego vino el elemento que cambiaría el juego, la música. Europa usaba música clásica, sublime, pero controlada. Ella seleccionó ritmos que vibraban con la tierra, con el color de su bandera, melodías poderosas, casi insolentes, que exigían atención inmediata. Su coreografía se imbuyó de un orgullo latino que desafiaba el molde establecido. Los movimientos se volvieron más teatrales, las expresiones más intensas. Una historia contada con cada fibra, no solo pasos ejecutados. Esto no era solo gimnasia, era una ofrenda cultural. El vestuario, la paleta de colores vibrantes, todo se diseñó para gritar al mundo: aquí estamos y no vamos a susurrar. El fuego que la jueza principal temía ver era ahora el motor central, el corazón palpitante de su arte gimnástico. Su entrenador, con la sabiduría del estratega que ha visto demasiadas injusticias, se convirtió en su escudo contra el exterior. Sabía que la Federación Europea buscaría cualquier flanco débil o excusa para descalificar la novedad. Su trabajo no era solo técnico, sino político. Blindar a su atleta del ruido exterior, de las expectativas asfixiantes y de la prensa que ya comenzaba a elevarla a la categoría de heroína nacional. Él filtraba la información, gestionaba los viajes y, más importante, la recordaba diariamente. No compites contra ellas, compites contra el silencio que han impuesto durante décadas. La única respuesta es el volumen máximo. Él la preparó para el choque cultural, sabiendo que el impacto de su rutina sería tan grande que generaría admiración y, consecuentemente, resistencia. La presentación de la rutina final ante la cúpula de la Federación Mexicana fue el momento decisivo, el preestreno de la bomba que soltaría en Europa. El aire se condensó en el gimnasio cuando la música vibrante comenzó a sonar, la antítesis de lo que esperaban. Cuando terminó, hubo un silencio tenso, no de decepción, sino de asombro aturdido y absoluto. La rutina era un golpe directo a la tradición, una obra maestra de riesgo calculado y expresión desinhibida. La delegación, acostumbrada a pedir prudencia, vio el potencial explosivo. Entendieron que la estrategia no era solo ganar, sino deslumbrar a tal punto que la victoria fuera innegable, grabada en la memoria colectiva del público antes de que los jueces pudieran levantar un lápiz. La aprobación fue unánime, no solo por la calidad técnica, sino por el desafío implícito que representaba. La maleta que empacó para el campeonato mundial no contenía solo sus leotardos y sus aparatos pulidos, contenía las esperanzas no articuladas de millones
que creían en ella como la prueba de que el talento latinoamericano no necesitaba la validación de otras tierras para brillar. Esta ya no era una competencia por una medalla individual, sino un acto de soberanía cultural y deportiva. Cruzaría el océano no solo como una atleta, sino como una embajadora de fuego que llevaba el rugido de su nación en el pecho, las lecciones aprendidas, los sacrificios pagados, el plan audaz y subversivo, todo estaba listo. Ella no iba a competir, iba a reescribir la geografía de la excelencia, a demostrar que la rítmica también hablaba español y que la nueva historia se escribiría con acentos ardientes y sin posibilidad de réplica. El aire en el pabellón se sentía denso, pesado con la historia no escrita y las expectativas europeas. Las primeras competidoras, salidas de las fábricas de precisión rusas y ucranianas, saltaban al tapiz con una limpieza quirúrgica que cortaba la respiración. Sus movimientos eran algoritmos de perfección. Cada giro, cada lanzamiento del aparato, aterrizaba en la palma con la arrogancia silenciosa de quien sabe que es el estándar. La cámara se acercaba, capturando el polvo de magnesio ascendiendo como fantasmas de la perfección. La multitud, educada en esta ortodoxia rítmica, aplaudía con una cortesía fría, pero sus ojos buscaban solo la confirmación de la jerarquía. El podio ya parecía reservado, sellado bajo el sello de la Federación Europea. Se trataba de una fortaleza invulnerable, y la mexicana era, por ahora, solo un asalto valiente, pero quizás ingenuo. Ella observaba, sintiendo el frío metálico de su propia barra. Ella esperó en el túnel, la cinta de su aparato enrollada en la mano como una serpiente dormida. No era solo la presión de su nación, sino el peso de un continente entero que nunca había figurado en esta disciplina. Sus entrenadores le habían dicho que ignorara la tabla de puntuaciones, pero la gigantesca pantalla le recordaba, con números inalcanzables, que la perfección ya tenía dueños. La atmósfera se tornó personal. El desafío ya no era solo contra la gravedad, sino contra la historia documentada. Su corazón latía el ritmo de un tambor de guerra prehispánico. Un nudo gélido se instaló en su estómago al escuchar la ovación estruendosa que saludaba la calificación casi perfecta de la representante búlgara. Ese era el umbral. Si fallaba, no solo perdía un torneo, confirmaba el prejuicio. Debía ser perfecta o desaparecer en la masa gris de las buenas intenciones. Su nombre resonó, un contraste fonético duro entre los apellidos eslavos. Entró al tapiz. El primer aparato, la cuerda, exigía fuerza bruta disfrazada de gracia. El inicio fue un huracán controlado. La cuerda cortaba el aire con chasquidos secos. Los saltos eran explosiones de potencia pura. Parecía haber domesticado el nerviosismo inicial. Pero la rítmica es el arte de la fluidez invisible. A pesar de la precisión de relojero, su rutina carecía de esa alma etérea que los jueces europeos tanto valoraban. Los rostros en el panel eran impasibles, cronometrando más que sintiendo. Un pequeño error en un fouet de pirueta, casi imperceptible, se sintió en la sala como un terremoto interno. La puntuación salió alta, sí, pero no lo suficiente. No había convencido a la vieja guardia con su técnica impecable. La ventaja de las rivales se mantenía intacta, un muro alto e inexpugnable, construido con décadas de hegemonía. La presión se había acumulado en sus hombros, transformándose en ácido láctico. En el segundo aparato, el aro, la dificultad técnica se disparó. Realizaba una serie de lanzamientos aéreos de alto riesgo, confiando en el entrenamiento de repetición infinita. En el penúltimo lanzamiento, el aro subió más de lo calculado, desafiando la vertical. Ella tuvo que extenderse desesperadamente, un estiramiento forzado que rompió la línea de su cuerpo. Lo atrapó, sí, pero el esfuerzo fue visible, grotesco. El aterrizaje fue un tropiezo leve, apenas un temblor en el tobillo, pero suficiente para que el público contuviera el aliento. Ese microerror no era solo físico, era una grieta en su armadura mental. Su respiración se volvió superficial. Sintió el calor de la vergüenza subiendo por su cuello. Se había traicionado. La duda, ese veneno silencioso, acababa de hacer su entrada triunfal. La duda. La certeza brutal
de que un solo error en esta élite significaba la anulación de 100 aciertos. La narración se detiene aquí para entender la magnitud del momento. Para el mundo de la rítmica, ella era una anomalía que debía ser corregida, no premiada. Los fantasmas de todas las gimnastas latinoamericanas que habían sido rechazadas antes de ella se alinearon en el borde del tapiz. Ella se movía, sonreía, pero por dentro era una tormenta de culpabilidad. Había viajado miles de kilómetros, había sacrificado su juventud y salud solo para validar la vieja regla de que este deporte no era para su gente. La perfección que había buscado era una prisión y ahora la estaba asfixiando. Tenía que soltar la necesidad de complacer y solo ser, pero el cuerpo, traidor, se resistía a la orden mental, fatigado por la tensión acumulada y la expectativa global. El tercer ejercicio era el balón, una coreografía que demandaba una conexión íntima, casi una conversación con el aparato. La música cambió a una melodía melancólica pero poderosa, un bolero orquestal que buscaba evocar la pasión contenida. Ella intentó inyectar el fuego mexicano, buscando esa fluidez que tanto le había costado dominar. El balón rodaba sobre su espalda, parecía flotar sobre sus brazos, y por un instante la atleta desapareció y solo quedó la danza. Parecía que estaba recuperando terreno, que el arte estaba ganándole a la técnica pura. El público, inicialmente escéptico, empezó a sentir el magnetismo de su interpretación. Un suspiro colectivo recorrió las gradas cuando completó una serie de recepciones de alto riesgo con la rodilla y el cuello. Pero los jueces estaban esperando. Sabían que, en la rítmica, la historia se define en un milisegundo de distracción, en un giro mal ajustado. Y entonces ocurrió la catástrofe. En el clímax de la rutina, durante una transición de pivot a roll con el balón en la mano, un roce inadvertido con la punta del pie le dio al aparato el impulso incorrecto. El balón se deslizó de sus dedos sudorosos. No cayó en el tapiz, tomó una trayectoria lateral, rebotó fuera de los límites de la alfombra, rodando hacia la zona de calentamiento. El silencio en el pabellón fue absoluto, denso como el vacío. La música siguió sonando, pero el sonido de su fracaso interno resonó más fuerte. Tuvo que romper la pose, correr hacia el límite y recuperar el balón, una violación evidente de las reglas que le costaría puntos críticos. El reloj corría y cada segundo perdido era una herida abierta en la calificación final. La gimnasta rusa, sentada en primera fila, no pudo ocultar una sonrisa fría y rápida. El podio, de repente, se había alejado a años luz. El daño estaba hecho. Volvió a la rutina, pero la gracia se había esfumado, reemplazada por la rabia y la prisa. Terminó la ejecución del balón mecánicamente, esperando el veredicto con la cabeza gacha. La cámara hizo un corte rápido a su entrenadora, el rostro pálido, la mano cubriendo la boca, un gesto universal de pánico contenido. El puntaje se mostró y el temblor en su cuerpo se intensificó al verlo. La deducción por la pérdida del aparato era demoledora. La colocaba instantáneamente fuera de la disputa por las medallas de aparato. En ese momento, en el fragor de la derrota parcial, el objetivo de reescribir la historia se sintió como una burla cruel. La rítmica europea había respondido al desafío latinoamericano con una bofetada contundente y matemática. La brecha no solo se había mantenido, se había ampliado dramáticamente. Se retiró al área de descanso temporal, buscando refugio en la toalla para ocultar las lágrimas de frustración. Las voces dentro de su cabeza gritaban: «Ríndete, ya lo intentaste, vuelve a casa». ¿Para esto era todo? ¿Para confirmar la superioridad de los otros? Cerró los ojos con fuerza, no viendo el tapiz, sino las imágenes de su gimnasio modesto, de las mañanas heladas en el entrenamiento, de su padre trabajando turnos dobles para pagar los viajes. Ella no estaba allí solo por el podio, estaba allí por el ejemplo, por abrir la puerta para las miles de niñas que vendrían detrás. La derrota parcial en el balón no podía definir la narrativa completa. El plan audaz seguía siendo válido, solo necesitaba un cambio de enfoque. La excelencia técnica se había esfumado,
pero aún quedaba algo más poderoso, la furia indomable de quien no tiene nada que perder. Quedaba un aparato, las clavas, la rutina que había perfeccionado hasta la obsesión. Ya no había espacio para la delicadeza ni para el cálculo. El objetivo ya no era la perfección limpia, sino la explosión emocional que no dejara indiferente a nadie, ni siquiera a los jueces más severos. Se secó las lágrimas con un solo movimiento rápido y recogió las clavas, sintiendo el peso equilibrado en sus palmas. Se levantó, la postura diferente, más baja, más tensa. La frustración se canalizó en una rabia helada, una energía que prometía un final épico, independientemente de la puntuación final. Iba a terminar su historia no con una disculpa, sino con una declaración de guerra cultural. Salió del área de descanso y caminó de nuevo hacia el centro del tapiz, con la mirada clavada en la cámara, lista para el último asalto. La batalla estaba perdida, pero la guerra del espíritu apenas comenzaba. El olor a magnesio y sudor viejo era la única constante. Ella ignoró las luces cegadoras. Cada paso sobre el tapiz resonaba como una sentencia, no de castigo, sino de liberación. La cámara lenta mental enfocaba los rostros de los jueces, inexpresivos, esperando el fallo, la confirmación de la jerarquía. Pero ella había decidido que hoy el orden sería interrumpido. Su promesa a su abuela, a su país, quemaba en su pecho como un carbón ardiente. No era solo la rutina, era el honor de un continente. Detuvo la marcha exactamente en el centro. El corazón le latía con el pulso de un tambor de guerra, ancestral, no el metrónomo de la élite europea. Levantó la barbilla, buscando el instante exacto en que el mundo se detendría para verla. Sus dedos se curvaron alrededor de la cinta, sintiendo la seda fría y el peso diminuto del testigo que debía bailar por ella. El silencio se había vuelto una sustancia palpable, gruesa como la miel, que solo el zumbido eléctrico de los ventiladores lograba cortar. Cerró los ojos por medio segundo. En esa oscuridad vio los gimnasios polvorientos de su infancia, las horas infinitas donde la fatiga era el único compañero. Escuchó la voz de su entrenadora, grave y firme. «Eres más fuerte que tu duda». Respiró hondo, un aliento que trajo consigo el sabor metálico de la adrenalina pura. La mente borró el marcador y las caras. Solo quedaba el espacio vacío, ella y el aparato. La tensión era tan alta que las luces parecían vibrar. Entonces, el primer acorde rompió la quietud. No era la música clásica etérea que esperaban, sino el golpe seco, terrenal y vibrante de un ritmo que nacía de las entrañas de México. Una cumbia rítmica, adaptada, pero inconfundible. El público eurocéntrico se agitó, confundido por la audacia. Ella se movió, no con la ligereza impuesta, sino con la fuerza arraigada de quien sabe dónde pisa. Los primeros giros fueron una declaración, velocidad, no sutileza. El aire se hizo más denso a su alrededor, atrapando el movimiento de la cinta. El color verde, blanco y rojo mentalmente bordado en su uniforme era su armadura. Estaba bailando por la identidad, desafiando la norma con cada músculo tenso, utilizando la energía que la vergüenza le había provocado para impulsarse hacia la perfección. Llegó la primera transición compleja, el lanzamiento del aro, un arco perfecto que debía ascender hasta la cúpula, desafiando la gravedad por 2 segundos que se sintieron eternos. Ella se inclinó hacia atrás en un puente, el cuerpo una línea de tensión máxima, manteniendo el equilibrio sobre un pie, la respiración absolutamente contenida, esperando el descenso. El sonido de la audiencia fue una exhalación ahogada, un «oh» colectivo que pendía en el aire. La precisión de su estiramiento era inhumana. Los jueces tomaron notas frenéticamente. Era el momento donde el mínimo temblor costaría todo. Pero no hubo temblor, solo control. El aro comenzó su caída, acelerando, y ella desplegó el cuerpo a la velocidad del rayo, lista para atraparlo con la punta del pie. El movimiento de la pierna fue un látigo, justo a tiempo. El aro se deslizó hasta su tobillo y ella se irguió de nuevo en un giro triple que fusionaba velocidad
y potencia. El tapiz era un borrón bajo sus pies. Esta sección era la imposibilidad, el elemento que le habían dicho que era demasiado atlético, demasiado latino para el ballet de la rítmica, pero ella lo ejecutó con una ferocidad calculada. Su rostro era una máscara de concentración, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de quien rompe una regla sin pedir permiso. La fatiga intentaba morderle los músculos, pero su mente la rechazaba. Estaba en el estado de flujo absoluto, donde el tiempo se distorsiona y solo existe la ejecución limpia. El ritmo de la cumbia la empujaba, vibrante y constante, un pulso de resistencia. Hubo un microsegundo de terror. Durante un giro pivotante, la cinta se enredó mínimamente en el borde de su cadera. El error era invisible para el ojo inexperto, pero fatal para los códigos. El corazón de la entrenadora se detuvo en la banca. Ella sintió el roce, la fricción que amenazaba con desarmar el patrón. Pero su reacción fue instintiva, entrenada 1000 veces. Un ajuste imperceptible de su peso, una contracción abdominal brusca, y la cinta se liberó sin romper la figura que dibujaba en el aire. Fue la recuperación de una guerrera, no la falla de una debutante. Los dedos de los jueces se detuvieron sobre las teclas. Habían detectado el peligro, pero no la penalización. Ella respiró ese aire de triunfo momentáneo, impulsándose hacia el último tercio de la rutina con renovada convicción. Ya no era una competencia, era una liberación. Sus movimientos se volvieron explosivos, llenos de un fuego que había estado reprimido por años de expectativas ajenas. Cada salto era una negación de la gravedad, cada espagat una extensión de su alma. La gente estaba de pie, el murmullo de sorpresa transformándose en un rugido sordo de admiración. Ella estaba dejando todo en ese tapiz, el dolor de los sacrificios, la rabia de la subestimación, la esperanza de su gente. Sus ojos no veían el aparato, veían el futuro. La música subía en crescendo, marcando la pauta para la culminación dramática. El agotamiento era total, pero la voluntad era infinita. Esta era su firma, su manifiesto, escrito con la seda de la cinta y la tinta de su sudor. El último gran desafío, la figura final, el lanzamiento del aparato. El balón fue ejecutado con la fuerza de quien arroja una ofrenda a los cielos. El balón se elevó en una trayectoria precisa, mientras ella realizaba una serie de saltos mortales y giros en el piso, cronometrados hasta el milisegundo. Abrió los brazos, su cuerpo curvado en el ángulo perfecto de la recepción. No miró, sabía dónde estaría. Un instante de silencio absoluto invadió la arena. Solo el eco del latido de su corazón. El balón aterrizó, un golpe suave, acolchado, justo en la palma de su mano, sincronizado exactamente con la nota final, un estallido orquestal. La precisión era absoluta, un acto de magia matemática y disciplina suprema. La rutina había terminado. Su cuerpo se detuvo en la pose final, la columna erguida, la cabeza alta, el balón inmovilizado contra su pecho. La respiración jadeante era la única evidencia audible del esfuerzo hercúleo. Durante un eterno segundo, el Coliseo permaneció en un silencio aturdido, conteniendo el aliento colectivo, procesando la audacia y la perfección que acababan de presenciar. No era solo la puntuación, era el impacto cultural de lo irrefutable. Entonces, el rugido, una explosión sónica que hizo temblar las vigas del techo, un sonido visceral que mezclaba la ovación europea con el grito eufórico de la pequeña delegación latina. Ella no sonrió, se mantuvo firme, mirando a los jueces, esperando el veredicto que ya sabía, había entregado su verdad. Las pantallas se encendieron, los números se actualizaron con agonizante lentitud. 9.925 en dificultad, un número nunca antes visto para ella. La multitud se levantó de nuevo, ahora en protesta y admiración. La puntuación total apareció, un dígito que superaba no solo su mejor marca personal, sino que destronaba a la favorita continental.
cristal. Los ojos de la mexicana finalmente mostraron la emoción, pero no de llanto, sino de una paz profunda, el conocimiento de haber cumplido un juramento sagrado. La promesa estaba pagada. Ella no había ganado un solo evento, había reescrito la geografía emocional del deporte. Miró al cielo, agradeciendo la fuerza, sabiendo que, a partir de ese instante, Europa ya no mandaría en la rítmica sin que la consideraran primero a ella. La guerra había terminado y el espíritu había triunfado. El estruendo no fue inmediato. Por 3 segundos, el coliseo entero, acostumbrado a que la música se detuviera y el destino estuviera sellado, se sumió en un silencio histórico y punzante. Era la calma tensa antes del sismo. Los europeos contenían el aliento, esperando ver el desliz final, el error que reconfirmaría el orden mundial, pero no llegó. En su lugar flotaba el olor a magnesio y sudor, el eco de la cinta danzando en el aire. La gimnasta permanecía inmóvil en el centro del tapiz, como si el alma aún no hubiera regresado a su cuerpo después de la descarga eléctrica de la rutina perfecta. Fue el tiempo que tardó el juez principal en asentir, un movimiento casi imperceptible, pero que liberó la primera onda de choque, el murmullo incrédulo que precede a la locura. La realidad comenzaba a colarse. Luego, el tablero digital parpadeó, liberando los números con la frialdad de una sentencia dictada por el universo. 14.850. La cifra fue tan grande, tan imposible para una latinoamericana, que desató un cataclismo. El grito ahogado de la delegación mexicana rompió la barrera de cristal que separaba la fe de la victoria. De un lado, la tribuna latina estalló en un rugido primario, una liberación ancestral de años de marginalidad deportiva. Del otro, la banca de las potencias, tradicionalmente imperturbable, se convirtió en una galería de estatuas de sal. Los rostros de las entrenadoras rusas y ucranianas, pétreos y duros, no mostraban indignación, sino una comprensión gélida. El mapa que creían conocer ya no existía. La campeona sintió la cifra más que la vio. Era un peso físico que se le subía por las piernas y le golpeaba el pecho, arrancándole el aire. No era el miedo a perder, sino la comprensión abrumadora de lo que significaba ganar. Sus rodillas, que habían aguantado miles de horas de tortura física, de pronto cedieron. Cayó sobre el tapiz, no por agotamiento, sino por el shock retardado. Las lágrimas que brotaron no eran de alegría fácil, sino el desborde de un embalse que había contenido la frustración, el desprecio, la incredulidad ajena y la soledad de la disciplina por casi 2 décadas. Eran lágrimas pesadas, saladas y limpiadoras, que borraban de golpe cada insulto y cada puerta cerrada que había encontrado en el camino hacia la cima. A miles de kilómetros de distancia, en las calles bulliciosas de su Ciudad de México natal, el rugido de la arena se escuchó con la fuerza de un trueno. La televisión se convirtió en un altar. Familias enteras, reunidas en torno a pantallas viejas y nuevas, dejaron de respirar cuando el puntaje final se reveló. No era solo la victoria de una atleta, era el triunfo del espíritu nacional que se había atrevido a soñar a lo grande. Fue un instante de orgullo puro, sin fisuras, donde el color verde, blanco y rojo se sintió más brillante y profundo que nunca. La gente se abrazaba en los cafés, lloraba en las plazas. El país entero se detuvo en un silencio de asombro colectivo, sintiendo que esa victoria no era una estadística deportiva, sino una reivindicación emocional que trascendía cualquier frontera o disciplina. El entrenador, un hombre curtido por las batallas y el escepticismo de la burocracia, fue el primero en llegar a ella. No dijo una palabra. El lenguaje no era necesario. El abrazo fue una explosión de fe mutua. El único testigo de los entrenamientos a medianoche, de los sacrificios financieros y de las dietas rigurosas. En ese contacto físico se resumió la validación de años de trabajo contra la corriente, de haber creído en una metodología poco ortodoxa cuando todos sugerían imitar a la escuela del Este. El entrenador, con la voz quebrada por la emoción, le levantó el rostro empapado y solo murmuró:
Lo hicimos, campeona. Lo hicimos por todos los que dijeron que no. Esa frase se convirtió en el epitafio de la duda. El ambiente de la arena se transformó radicalmente. El aire, que momentos antes había estado cargado de la presión glacial de la competencia, ahora vibraba con una electricidad festiva e irrefrenable. Podías oler la victoria. Era una mezcla de euforia, el aroma a cloro de la limpieza de la alfombra y la dulzura de la justicia emocional. Las cámaras de televisión, que antes la enfocaban con curiosidad, ahora lo hacían con una urgencia reverencial, tratando de capturar cada microexpresión de su rostro. Era la sensación tangible de que la balanza se había equilibrado. El deporte, a veces cruel y siempre imparcial, había dictado su fallo final. La disciplina y la pasión valen más que el linaje o la tradición geográfica. La redención no era un concepto abstracto, era real, palpable, y se manifestaba en el temblor de sus manos al levantarse. El protocolo avanzó con una solemnidad inusual, casi reacio a aceptar la nueva jerarquía. Cuando el anunciador, forzando la pronunciación de su apellido latino, la llamó al podio para reclamar el oro, el estruendo regresó, esta vez definitivo e indiscutible. La caminata fue lenta, un desfile triunfal sobre el mismo tapiz que la había visto dudar y florecer. El peso de la medalla en su cuello fue mucho más que unas onzas de metal precioso. Era el peso de una nación, el peso de una historia reescrita y el peso de las generaciones de atletas que mirarían hacia ese instante como el punto de inflexión. Se irguió en lo más alto, más alta que nunca, un faro de resistencia en el bastión que se creía inexpugnable. Mientras se preparaba la izada de bandera y se ajustaba el volumen para el himno, su mente hizo un corte rápido, una película en blanco y negro de los últimos 10 años. Recordó las becas que le negaron, las horas de viaje en autobuses destartalados, las lesiones ocultas por miedo a perder su lugar y los comentarios condescendientes de las rivales europeas que la veían como una simple novedad exótica. Esos fantasmas de humillación se disolvieron en la luz brillante del estadio. Cada uno de sus rivales derrotados, ahora observando desde abajo, era un silencioso testimonio de que el esfuerzo honesto, incluso cuando es subestimado, tiene la última palabra. La soledad del entrenamiento se había transformado en el foco central del mundo. Cuando el sonido potente de las trompetas del himno nacional mexicano llenó el recinto, no hubo quien no sintiera la piel erizarse. La bandera, con sus colores vibrantes de lucha y esperanza, comenzó su ascenso inevitable hacia el punto más alto, dejando atrás los pendones de las potencias que hasta entonces habían gobernado el deporte. El orgullo patriótico la inundó de tal forma que ya no era una atleta individual, sino el vehículo de la emoción de 100 millones de personas. Abrazó el momento con los ojos cerrados, sintiendo el ardor de la garganta. La victoria no era suya, era de su tierra, de su gente. El himno, ejecutado con toda su fuerza, era una declaración de soberanía deportiva, un grito que resonaba como un trueno sobre el corazón de Europa. Este no fue el final de un campeonato, fue el principio de una nueva era. La medalla de oro era la prueba irrefutable de que la geografía ya no podía dictar el talento ni el triunfo. Ella había roto el techo de cristal con la fuerza de su voluntad, abriendo un camino ancho para todas las gimnastas latinas que vendrían detrás, aquellas que hasta ese día solo habían soñado con el podio. Europa mandaba en la rítmica, sí, pero esa noche, en ese preciso instante de gloria y lágrimas, una mujer de México demostró que la ambición y el trabajo duro tienen la capacidad de demoler imperios y de trazar nuevos horizontes en el mapa deportivo mundial. El espíritu había triunfado y el deporte nunca volvería a ser el mismo. El aire en el pabellón de competencia dejó de vibrar por la música y comenzó a cargarse de una electricidad diferente, una mezcla de asombro y el perfume salino de las lágrimas contenidas por años. El silencio que siguió al
Anuncio fue el sonido más ensordecedor de la noche, un reconocimiento tácito de que el mapa geográfico del poder deportivo había sido reescrito con un trazo audaz y puramente latino. La supremacía que se había sentado en tronos de oro y tradición de repente se sintió frágil, mirando hacia un podio donde el color de la bandera que ondeaba era el de la garra y el ingenio. Esa noche, la gimnasia rítmica no solo encontró una nueva campeona, descubrió que el verdadero rival no estaba en el tapiz, sino en el espejo, en esa voz interior que te decía que tú no perteneces aquí. Y esa voz, por fin, se había callado, silenciada por la evidencia del triunfo y la ambición desmedida. Esta medalla, más que metal precioso, es una grieta profunda en el muro de cristal que separaba a América de la élite de Europa del Este. Es un recordatorio visual de que el talento no tiene pasaporte ni se limita a códigos postales privilegiados. Reside donde existe la voluntad indomable de perfeccionarse y el hambre feroz de probar que los límites son, en esencia, una invención colectiva. Piensen en todas las niñas en México, desde Tijuana hasta Chiapas, que antes solo veían a las campeonas en pantallas lejanas y ahora ven un reflejo de sí mismas en lo más alto. La victoria de esta mujer se convierte en la infraestructura para los sueños de una generación completa, un faro que ilumina la pista de aterrizaje de la esperanza. Ya no es una fantasía, es una directriz, una instrucción clara de que el futuro del deporte latino está listo para reclamar su sitio, superando cualquier presupuesto o prejuicio. La verdadera lección de esta odisea no se encuentra en la ejecución perfecta de una pirueta o en el manejo impecable de la cinta, sino en la capacidad humana de levantarse una y otra vez ante el escepticismo institucionalizado. Esto es un testimonio vivo de lo que significa ser un campeón, no ser inmune a la derrota, sino ser adicto al desafío. Cuando el camino se puso duro y los recursos eran escasos, ella no pidió permiso, forzó la puerta con la fuerza bruta de su pasión y su disciplina inquebrantable. Lo que el mundo aprendió esa noche, grabado a fuego en los anales del deporte, es una verdad tan simple como poderosa. No importa dónde naciste, sino con cuánta fibra estás dispuesto a morir por lo que amas. Ese es el mantra que retumba en los gimnasios vacíos a las 5 de la mañana y es el eco de la victoria que nunca se desvanece, transformando el sacrificio en legado. Y al sonar el himno nacional, esa melodía que siempre parece sonar más alta y más orgullosa cuando se toca en suelo extranjero después de una hazaña imposible, no solo celebramos una hazaña individual, celebramos la afirmación de un carácter colectivo. Este triunfo es el pago a cada entrenador que trabajó con uñas y dientes, a cada padre que invirtió el último peso, y a cada mexicano que nunca dejó de creer que merecemos estar en la cima sin tener que pedir permiso a nadie. Ella no solo ganó una medalla para su pecho, ganó un asiento en la mesa del respeto deportivo global para su país, forjando el camino para las naciones que se sienten pequeñas. Esta victoria trasciende la gimnasia. Es la prueba de que cuando el talento latino se fusiona con una disciplina de hierro, la estructura de poder más rígida colapsa. El futuro del deporte, señores, ya no se escribe solo desde el norte. Esta historia épica, nacida de la soledad de un gimnasio en un país sin tradición rítmica y culminada bajo los reflectores de la historia, no es solo el final de un ciclo, sino el prólogo de una era. Es la demostración de que la verdadera épica no reside en la ausencia de obstáculos, sino en la magnificencia con la que decides superarlos, con la conciencia clara de que tu esfuerzo tiene un impacto que va más allá de ti. Miramos hacia atrás y vemos el sudor, la sangre, las horas invisibles que nadie contó, y entendemos que el coste de la grandeza es la entrega total del alma, sin reservas. Y es por eso que cuando el nombre de México se gritó aquella noche, resonó con la fuerza de un terremoto. Porque donde antes había una barrera infranqueable, ahora solo queda un ejemplo inspirador y la huella imborrable de una campeona que le recordó al mundo que la rítmica también es un arte latino, vibrante y apasionado.